Muy buenas noches a todos, mi nombre es Armando Gutiérrez y en nombre del equipo Irradiación les doy la bienvenida a esta nueva emisión de Cruce de Caminos, un ciclo de entrevistas con jóvenes investigadores de literatura. El día de hoy nuestro invitado es Eduardo Barenas, a quien doy la bienvenida y presento. Él estudió lengua y literaturas hispánicas en la UNAM. Como investigador ha publicado Recuerdos del Mar, edición crítica de 4 cuentos fantásticos de Justo Sierra Méndez en la colección digital Perséfone del Colegio de México, así como el rescate editorial de El Vampiro, relato de Alejandro Cuevas, incluido en la revista anecdótica de la UNAM. Cuentos suyos han aparecido en revistas digitales como Marabunta, Espejo Humeante, Entropía, Nudo Gordiano e Irradiación. Actualmente cursa la maestría en Letras Mexicanas en la UNAM. Ha titulado a su charla del día de hoy como Alejandro Cuevas y sus cuentos macabros, 1911. Buenas noches, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias Armando. ¿Tú qué tal? Pues muy bien, aquí con el gusto de tenerte el día de hoy como nuestro invitado número 7 y nos traes ahora un tema muy interesante, un autor pues no tan conocido quizá por el público lector, incluso para quien nos dedicamos a la literatura, y además con un título pues que se antoja como muy curioso. Me gustaría que empecemos por ahí, si te parece, que nos platiques un poquito de quién es Alejandro Cuevas y qué podemos encontrar en estos cuentos macabros de 1911. Sí, bueno, justo como señalas, Alejandro Cuevas es un autor que no se ha difundido lo suficiente. Es un escritor que estuvo durante el siglo XIX, finales del siglo XIX, publicando eh, mayormente teatro y en algún momento de su vida decidió publicar cuentos. Él nació en 1870 y murió en 1940, entonces vivió un gran periodo para esa época y sin embargo la mayoría parte de su obra la publicó en los primeros años, 1910, 1912 son las últimas fechas de sus publicaciones. Este, él es muy extraño porque Alejandro Cuevas primero se formó como cantante, estuvo con una formación muy inclinada hacia la música. De hecho, tuvo su debut como cantante en el teatro y a partir de ahí es que empieza él a interesarse por toda esta área dramática, se vuelve actor, se vuelve dramaturgo, también él montó algunas obras, entonces en realidad su formación fue más dramática que propiamente narrativa. Publicó muchísimas obras, este, tradujo algunas otras también del extranjero y las montó, las adaptó al teatro en México. Y por alguna extraña razón, en 1911, él decide publicar estos cuentos macabros, que si en algún momento deciden interesarse por la obra de Cuevas y consiguen leer las obras teatrales de él, se van a dar cuenta de que el autor cambió completamente de tono en su escritura, porque las obras dramáticas, a pesar de que están inscritas en el romanticismo y abundan en este sentimentalismo y nacionalismo, son completamente distintas a lo que él presenta en Cuentos Macabros, ¿no? Aquí en sus obras es como estas historias de amor, de desamor, de familias, como dramas muy sentimentales. Y en cambio, cuando uno entra a los cuentos macabros, uno se sorprende al darse cuenta de que los personajes son completamente distintos, ¿no? Sigue estando esta tónica romántica, un tanto sentimental en algunos momentos. Sin embargo, el autor decide por alguna extraña razón inclinarse más hacia una estética gótica y a temas más escabrosos, ¿no? El tema de la muerte pues está presente en todos los cuentos porque el título del libro es Cuentos Macabros, pero el autor lo lleva a un grado en algunos momentos lo lleva a grados muy extremos de violencia y creo que es muy interesante darse cuenta que la obra dentro de la producción literaria del autor cambia completamente, ¿no? Eh, es interesante eso. Oye, me parece muy curioso este caso que presentas de Alejandro Cuevas.
porque además está en un periodo, pues digamos, de cambio, de tránsito, ¿no? Que se termina un poquito este siglo XIX porfiriano y empiezan los conflictos armados de la Revolución, ¿no? Que además viviera, pues, bastante tiempo también después, es como muy curioso. Ujú. Ahora, me gustaría, si quizá me adelanto un poco también a, en realidad, tu tema de investigación, que nos hables un poco de qué pasó como con las ediciones o con la aparición de estos textos, si antes aparecieron en prensa, si después se llegó después a reimprimir o a reeditar este volumen de cuentos que nos platicas. Sí, pues fíjate que es muy curioso porque Alejandro Cuevas, como que no le interesaba tanto publicar en general. Las piezas teatrales que llegó a publicar fueron muy pocas, y en la prensa periódica en realidad no hay muchos textos suyos. En el caso particular de los cuentos macabros, publicó 7 de los 15 relatos que están incluidos en el libro. Es, este, es interesante porque posteriormente a la publicación de los cuentos macabros en 1911, aparece uno de esos relatos, El aparato del doctor Tolimán, en una revista llamada Emoción en 1935, o sea, ya mucho tiempo después de la publicación de los cuentos, y es muy interesante porque justo en esta revista, que está enfocada en los géneros especulativos, bueno, que hoy se le denomina géneros especulativos, llámese ciencia ficción, fantasía, policial, terror, pues justo él es uno de los primeros en compartir página con autores extranjeros, ¿no? Que ya tenían como un cierto renombre y que justo se estaban traduciendo y difundiendo en el ámbito mexicano. Y es muy interesante porque justo el cuento que él publica ahí es de ciencia ficción combinado con terror. Entonces, por esa parte es muy interesante. Y en cuanto a los que publicó en periódicos, los publica en el suplemento dominical del diario entre 1908 y 1909. Los espacia en esos años, y la verdad es que publica algunos como muy como fuertes en cuanto al contenido que allí había en el periódico. Este, pero lo interesante es que él ya desde ese momento los empieza como a catalogar como un conjunto, porque antes del título está como un título mayor de Cuentos Macabros, ¿no? Que ya ahí te da la idea de que el autor tenía como una cierta concepción de hacia dónde quería llevar esos tipos de texto, y tal vez en su primer momento no los pensó como para comentarlos en un libro, pero sí ya ese título está condicionando la lectura de hacia dónde lo quería llevar, ¿no? Y ahora sí, entonces, con todo este contexto ya de quién es Alejandro Cuevas y más o menos hacia dónde apuntan estos cuentos macabros, me gustaría si ya pudieras hablarnos un poquito con más detalle de qué va tu proyecto entonces de investigación, lo que has desarrollado ahorita y más o menos cuáles son como los objetivos principales. Bueno, yo lo que propuse para mi investigación es una edición crítica de estos cuentos. Es decir, yo estoy rescatando la versión que se publicó de 1911 y estoy consignando en notas a pie las variantes de los testimonios que se publicaron en periódicos, para que así el lector pueda ver esos cambios que el autor hizo entre un cuento y otro. Y a la par de la edición crítica que estoy haciendo, también estoy presentando un estudio preliminar. En ese estudio preliminar estoy hablando de la vida del autor, sus obras, el contexto en el que se publican estos cuentos, pero además yo lo quise llevar mi estudio hacia lo que es la literatura gótica y la literatura de terror en México, la cual siento que no se ha estudiado lo suficiente. Entonces creo que esa fue como una buena idea para poder abonar un poco a los estudios de la literatura de terror, y pues eso es como más o menos mi enfoque de los textos. Me surgen dos preguntas entonces, a partir de esto que nos comentas y de esta propuesta de edición crítica que creo que pues estamos esperando también, su mayoría después de que nos platicaste de qué van estos cuentos. ¿En qué etapa más o menos te encuentras del proceso de edición, ¿no?
y también me preguntaba si nos podías platicar un poquito más sobre precisamente esta tradición en la que se inscribe o en la que estás inscribiendo la obra de Cuevas, ¿no? Que en este caso está más vinculado con lo gótico, que al parecer no es como tú muy bien comentas, ¿no? No es una cuestión que haya sido como muy bien atendida dentro de, al menos de la historia de la literatura mexicana. Sí, con respecto a la primera pregunta, se podría decir que ya está casi terminada, o sea, ya tengo los textos transcritos, ya están las, variantes, ya está prácticamente ya hecha. Ahora sí que están en correcciones, revisándose, porque son cuentos bastante largos, es una edición bastante extensa. Por alguna extraña razón decidí editar todo el cuento, entonces todo el cuentario, entonces, sí es bastante material para revisar, pero ya podría decir que ya está en un 90% terminado. Con respecto a la pregunta de la tradición, fíjate que es muy interesante porque siento que la literatura gótica en México no tuvo una repercusión tan grande como en otros países, ¿no? Hablamos, por supuesto, de Europa, pero, por ejemplo, pensando en un país hispanohablante como España, en España sí hubo una tradición propiamente gótica, se tradujeron obras, se adaptaron esas obras al contexto español, se escribieron obras originales e incluso se llegó a parodiar, ¿no? Tengo muy presente La sombra de Benito Pérez Galdós, que justamente es una novela que parodia la literatura gótica y que al mismo tiempo es una novela gótica. También tengo presente Belcebú de Emilia Pardo Bazán, que también tiene allí elementos góticos. Y entonces esto nos habla de que en España sí tuvo una tradición, sí se cultivó por mucho tiempo. En cambio, en México creo que no llegó a permear lo suficiente. Creo que más que hablar de una tradición gótica, se podría hablar de ciertos elementos o ciertos componentes que impregnaron ciertas obras que ahí los autores pudieron incorporar. Tengo muy presente, por ejemplo, la literatura fantástica, creo que es donde uno más puede notar la influencia del gótico que de ahí derivó, pero creo que es donde más se ha notado las características de esa manifestación literaria. Entonces es muy interesante justo verlo en el contexto de Alejandro Cuevas, que Alejandro Cuevas no siento que esté como ahí influenciado muy poco por el gótico, siento que en realidad sí lo cultiva. Hay cuentos en donde sí está muy presente el gótico, como todos estos elementos del castillo, como el castillo construido como un laberinto, que a la vez recuerda como al pasado, que sirve como una prisión mental y física de los personajes. También tenemos de alguna forma como este recurso de los personajes sobrenaturales como el vampiro, los fantasmas, los aparecidos, los resucitados que tuvieron mucho auge durante el gótico. Y creo que si uno lee con detenimiento los cuentos macabros, uno se da cuenta de que no está Alejandro Cuevas apostando por una tradición, por ejemplo, fantástica, que es lo que se suele decir de Alejandro Cuevas, que es un autor fantástico. Yo no creo eso, yo creo que se va más hacia el gótico y por lo tanto también tiene momentos en donde ya se puede hablar de literatura de terror. Entonces creo que es interesante justo ir hablando bien de estos elementos justo para poder acceder a los textos de forma que el lector tenga como mejores herramientas para irlos desconfigurando. Mira, qué curioso que lo plantees en estos términos, porque justo me surgía la pregunta, porque yo sé que además, bueno, puede ser una pregunta que no tiene una respuesta, digamos, tan definitiva, pero me hace cuestionarme entonces cuál es esta noción entre gótico, entre macabro, ¿no? Eh, ¿Qué podemos entender al menos en la obra de Alejandro Cuevas? O sea, si tú has podido también como configurar un poco esta tentativa de definición de qué entendemos por lo macabro en los mismos cuentos de Alejandro Cuevas, ¿no? Eh, y también no sé si podrías adelantarnos, eso ya es quizá otra pregunta que no está tan relacionada, preguntándonos sobre
qué relación a lo mejor tenía o no, porque de repente también, como nos los platicas, parece como un escritor un poco excéntrico, y no sé si sea el caso, si tenía algún tipo de relación también con los escritores pues mexicanos contemporáneos de su momento, o sea, es decir, Mm. que de repente fueran amigos, que colaborara con cierto grupo, ¿no? Me hiciste pensar, por ejemplo, un poquito también en la, digamos, como el grupo decadentista también, que era Ujú. como medio afecto también a esta idea como de pues no sé si lo gótico, pero sí Ujú. de como de esta estética un poquito más vinculada con el horror y con todos estos temas, ¿no? Sí, justo haces una pregunta muy, muy atinada, porque la crítica que ha abordado la obra de Cuevas justo lo enmarca como un autor decadentista. O sea, hay algunos autores que dicen que Alejandro Cuevas fue decadentista o modernista y lo enmarcan justo en esta tendencia que la verdad no comparto esa opinión. Eh, Creo que es muy suave la línea que separa esas tendencias, y justo creo que tiene que ver con el tratamiento que se le da al tema. En cuanto, bueno, para empezar, hablando de las redes intelectuales en torno a Alejandro Cuevas, la verdad es que no podría decir mucho al respecto, porque parece que no estaba como muy inmiscuido en estos grupos intelectuales del momento. O sea, no tengo presente autores con los que haya tenido como contacto. O sea, se llevaba bien con Juan de Dios Pesa, me imagino, porque él es el que prologa el libro de los cuentos macabros. Entonces, es obvio que se llevaba bien con él, pero además de él, no he podido rastrear realmente una relación con otros escritores de la época. No figura como en los nombres de los decadentistas o de alguna asociación literaria del momento. Y creo que eso se debe principalmente a que como estaba más enfocado al teatro, como que esto lo absorbía mucho tiempo. Entonces, no creo que haya tenido como este interés en enfocarse a lo que estaba pasando en ese momento en cuanto a grupos literarios. Y precisamente esa es como una de las razones que yo tengo para decir que no estaba tan vinculado con el decadentismo, porque no se le ve un interés en las estéticas, en la estética que está en ese momento, ¿no? En el modernismo, en el decadentismo. Justo he hablado de cómo, bueno, en una conferencia llegué a hablar de cómo Alejandro Cuevas no formó como estos elementos que configuraron la figura de los autores modernistas y decadentistas que publicaban en periódicos, que se conocían, que hacían poesía, que escribían crítica. Todo eso Alejandro Cuevas no lo hizo. Entonces, desde mi punto de vista, todo eso derivó en que él no estuviera como actualizado en esas tendencias y por lo tanto eso explicaría el por qué él siguió como esta tendencia romántica y por lo tanto cómo él se vio seducido por el gótico, porque el gótico finalmente fue o tuvo su auge durante el romanticismo. Este, pero bueno, hablando sobre el decadentismo, creo que ahí la línea es muy delgada, sobre todo porque los autores decadentistas, si no mal me equivoco, lo que muchas veces hacen es em, poner estas manifestaciones del cuerpo atormentado, de la violencia, justo como para exacerbar el espíritu enfermo de la época. eh, más o menos va por esa idea. Y siento que Alejandro Cuevas en realidad lo que está haciendo es una exploración eh, del terror en el ser humano, en el cuerpo, por supuesto, porque tiene que ser así, pero también en lo psicológico. Y aunque es muy delgada la línea, siento que sí hay una diferencia entre uno y otro. ¿Por qué se suele pensar que los cuentos macabros están inscritos en el decadentismo? Porque porque es como el fenómeno literario más cercano en ese momento, ¿no? O sea, hablar de cuerpos, hablar de violencia, hablar de terror, todo eso era como lo más cercano que había el decadentismo.
Entonces, justo esas son las asociaciones más rápidas y más inmediatas que uno puede hacer leyendo a un autor como Cuevas, que no está en la historia literaria, que está cultivando un tipo de literatura que hasta ese momento no se había hecho, como es la literatura gótica, la literatura de terror. Entonces es como muy, pues muy lógico hacer esa asociación en ese sentido. Y sobre lo macabro, creo que la explicación más sencilla es simplemente que hablan sobre la muerte, ¿no? En todos los cuentos está presente el tema de la muerte, pero de una manera muy violenta, muy explícita. En algunos casos un tanto sentimental, justo por esta influencia del romanticismo, pero el tema de la muerte siempre está presente, ¿no? Siempre tiene un tratamiento ahí un tanto, pues, exhibicionista, en el sentido de que busca construir la historia a partir de ello y llevar a los personajes como a este extremo de la violencia y del terror, ¿no? Em, de las cosas que me encanta, por ejemplo, de Alejandro Cuevas es que él recurre a esto de las edades del hombre, ¿no? Tenemos cuentos en donde hay niños, donde hay adultos y donde hay adultos mayores, ¿no? Para él todos estos personajes son protagonistas de sus historias, entonces como que no hace discriminación de uno u otro, en realidad presenta a todos estos personajes y a todos ellos los trata por igual, ¿no? En todos ellos tienen finales muy desastrosos, muy sangrientos en algunos casos, y eso creo que es una diferencia importante en su obra. No, pues mira, qué interesante la propuesta y la lectura que tú le das como muy en específico. Creo que además va a ser como muy padre verlo también como parte de tu estudio, o sea, como uno de los puntos fuertes de tu estudio introductorio. Ahora, hablando un poquito más como en cuestiones prácticas, eh, me pregunto también si a lo largo precisamente del desarrollo de tu investigación te has topado con algunos retos o con algunas dificultades, ¿no? En otras sesiones platicábamos que las dificultades van, por ejemplo, desde hallar los textos, ¿no? De que a veces es difícil encontrar ediciones de los textos o en este caso hasta hacer, yo me imagino, la búsqueda hemerográfica o cuestiones que tienen que ver un poco más con el orden teórico, con la discusión de la crítica, ¿no? Me pregunto entonces en ese sentido, en tu propuesta de edición crítica, ¿qué consideras tú que ha sido de las partes que han sido un poquito más retadoras como para desarrollarla? Sí, creo que curiosamente lo más difícil no fue encontrar los cuentos macabros, creo que eso fue lo más sencillo. Em, el libro está disponible en la Biblioteca Nacional de México, también está en la Biblioteca de Filológicas y en algunas otras bibliotecas, ¿no? Creo que ahí el problema era encontrarlo digitalizado o justo acceder a él, ¿no? Yo en un primer momento lo tuve que fotografiar, ya después subieron un montón de escáneres de libro, entonces ya es muy accesible. Y sobre los textos en el periódico, la verdad es que fue pues relativamente sencillo en el sentido de que no tuve que buscar mucho. Como digo, Alejandro Cuevas no publicaba demasiado, entonces la búsqueda de biblioteca digital fue muy sencilla en realidad, este, justo porque no publicaba mucho y en realidad la mayoría de los textos periódicos en donde salía su nombre era porque lo estaban mencionando, ¿no? Él fue abogado y también tuvo como algún cargo en la Cruz Roja y también era profesor en el Instituto de Conservación Musical. Entonces casi todas las notas iban dirigidas a eso, alguna noticia sobre eso. Entonces, realmente yo ya conocía el dato de que los cuentos estaban en el diario y ya más o menos ubicaba como los años. Lo complicado en sí fue buscar en el suplemento todos los domingos, ir buscando que estuvieran los cuentos. Algunos me aparecieron como en la búsqueda de la hemeroteca digital, pero otros sí los tuve que ir buscando yo manualmente en un rato libre que tuve por ahí, justo estar buscando y buscando y buscando hasta encontrar los 7 cuentos que estaban publicados, o sea, traté también de abarcar como un periodo más amplio del que yo ya tenía conocimiento justo para asegurarme de que estos fueran los textos que él había publicado. Y con respecto al otro
texto el que se publicó en la revista Emoción años después de la publicación de Cuentos Macabros, ese sí fue un poco más difícil de acceder porque justo esta revista no está disponible como en todas las bibliotecas, no está en la Biblioteca Nacional, por ejemplo. Específicamente el volumen que yo necesitaba no estaba ahí. Lo tuve que pedir a otra biblioteca que me fotografiaran el texto. Lo que sí fue complicado fue encontrar las obras teatrales, o sea, el resto de obras que Alejandro Cuevas había publicado. Eso sí fue complicado justo porque no están disponibles en las bibliotecas y muchas veces es difícil acceder a ellos si están en otro estado, y en este caso la mayoría estaban no en otro estado, sino en otro país, en Estados Unidos. Afortunadamente pude acceder a ellas, o sea, me enviaron los materiales y fueron muy amables en hacerlo, pero hay muchas de esas obras que yo sé que se publicaron, pero no están disponibles en las bibliotecas, ¿no? Entonces no he podido acceder completamente a lo que publicó antes de los Cuentos Macabros, justo como para darme una idea y contextualizar bien su escritura. Esto fue, creo que, un reto inicial en cuanto a su obra, en cuanto a trabajar vida y obra del autor. Hablando sobre la vida, creo que me ayudó mucho que Juan de Dios Pérez escribiera este prólogo, porque en este prólogo él detalla su vida, sus obras, los nombres no solo de las piezas teatrales, sino también de las canciones que escribió, de las obras en las que participó, o sea, da toda una lista muy extensa, y eso me sirvió a mí para yo poder hacer esta búsqueda de estas obras, corroborar que realmente existieran, que él haya participado y más o menos poder fecharlas. Eso me ayudó muchísimo y creo que ha sido el mayor reto, o sea, eso. Y también, pues supongo que editar un libro tan extenso como Los Cuentos Macabros, creo que también es un reto que quise asumir pensando en que sería muchísimo mejor presentar todos los cuentos macabros en conjunto para que justo el lector pudiera entender de dónde viene toda esta temática ahí rara, extraña, que hasta ese momento no tenía como que no tenía antecedentes. Entonces, por eso es que también decidí yo ahí echarme ese. Oye, ahorita ya adelantabas un poquito precisamente que se queda pendiente, no sé si tengas intención de tú darle continuidad, pero se queda pendiente la edición de sus obras, ¿no? Teatrales, pero también me preguntaba si tú, pues en el desarrollo de tu edición, has notado también algunos otros temas que se quedan también un poco en el tintero, que podían desarrollarse a lo mejor como con mucho más detalle, pero para pues evidentemente otros proyectos, ¿no? Porque también a veces uno se encuentra con este tipo de otras entradas, pero no se quiere tampoco desviar tanto del objetivo de su investigación. Y en este caso me pregunto si tú has encontrado otras inquietudes, si de repente ahí hay otros hilos que dices, ah, por aquí también a lo mejor podría salir algo interesante. Eh, Más o menos, en cuanto a sus obras literarias, la verdad la respuesta sí es no. No lo mencioné, pero las obras teatrales, la verdad, no son tan buenas que digamos, como para que sienta yo que merecen ser rescatadas. Salvo una, El Mañana, creo que es como la más rescatable, la que de alguna forma es más novedosa, como que ahí podría haber algo interesante que explorar, pero el resto de las obras, la verdad es que no siento que tengan como la suficiente calidad como para hacer unas obras completas o recuperarlas. O sea, creo que si alguien las quiere leer, pues me puede pedir los archivos y yo se los puedo pasar, y la verdad creo que eso es más que suficiente. En cuanto a los cuentos macabros, fíjate que sí he encontrado algunos temas paralelos a mi investigación que me gustaría seguir trabajando, pero creo que eso lo haría en un artículo, en algún artículo, algo así, porque tampoco siento que merezca seguir como excavando ahí un poquito. Pienso, por ejemplo, en este momento, la idea de la representación de la muerte de los niños en los cuentos macabros, ¿no? Justo en algún momento yo me puse, me llamó la atención
que él representaba niños y justo los representaba con estas muertes un tanto, pues, muy violentas, y indagando ahí en la literatura del siglo XIX, si, qué tan común era que hubieran niños como protagonistas, y luego qué tan común era que se retrataran las muertes de esos niños, ¿no? Este, y me di cuenta que en realidad no hay mucho que retrate, por ejemplo, los niños como figuras principales en las historias, y mucho menos que se retraten las muertes, ¿no? Entonces, creo que de ahí es un tema ahí un tanto interesante que se podría trabajar, y creo que justo es como este tipo de cosas, ¿no? Como estos temas pequeños que se puede analizar en comparación con otros textos de la época o afinidades con otros autores. Creo que va un poquito más por allá que realmente seguir trabajando o que me pueda dar otro tema más grande, ¿no? Creo que sí me quise enfocar en la parte como que desde mi punto de vista era como más fundamental en la obra de Cuevas, que era como el gótico y el terror, y cómo él lo trabajaba. No sé si a alguien le interese trabajar más, pero creo que yo me quise enfocar más en eso. Pues te agradezco mucho, ya se nos fue un poquito el tiempo, pero que nos hayas venido a hablar, que te hayas tomado estos minutos para hablar con nosotros de este escritor pues desconocido, ¿no? Que merece la pena que volvamos a él y que además estás preparando esta edición que pues próximamente se va a poder consultar, evidentemente, porque va a estar disponible en el repositorio de la UNAM. Quizás un último comentario que nos hagas, alguna invitación, algún otro proyecto que tengas, igual no necesariamente académico, sino incluso puede ser de escritura, además, o una última invitación para que pues leamos más a Alejandro Cuevas o nos adentremos más en los territorios de los cuentos macabros. Sí, pues pueden, si les interesa un poquito el tema, si les llamó la atención el autor, pues siempre pueden consultar la edición crítica que hice de El Vampiro, que está disponible ahí en la revista Anecdótica, tal cual le ponen Vampirismo Mexicano, Eduardo Barenas, ahí les va a aparecer el rescate, entonces pueden leer ahí el texto y darse más o menos una idea de hacia dónde va el autor. Pues creo que solo también invitarlos a consultar mi proyecto de literatura electrónica, Nada que Veriento, que es una experiencia ahí que tienen que meterse ahí medio a indagar con su computadora. Está disponible en una página de Filológicas que se llama Control Alt Lit, y ahí lo pueden consultar. Y pues muchas gracias por la invitación. No, pues te agradezco nuevamente, Eduardo. Les agradezco a todas las personas que han seguido la transmisión y les recuerdo que pueden encontrar esta entrevista y todas las otras entrevistas que hemos tenido y que vamos a tener en nuestro canal de YouTube. También les recuerdo que hemos publicado igual el más reciente número de Irradiación, entonces pueden revisarlo en nuestra página oficial. Van a encontrar de todo, cuento, poesía, ensayo, crítica y una colaboración precisamente también de Eduardo Barenas. Y bueno, les agradezco nuevamente y les deseo a todos muy bonita noche. Hasta la próxima. Nos vemos.